Y hablamos de otros datos que también merecen la atención y tienen que ver con lo que perciben los estudiantes que están en el último año de la escuela secundaria y que, si vamos al porcentaje, más de la mitad de estos alumnos hablan de discriminación o perciben discriminación adentro de las instituciones educativas, un tema que preocupa y también ocupa a la gente de Hablemos de Bullying, y por eso lo tenemos a Pablo Maynor con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Pablo, contanos o detallanos un poquito los resultados de este informe que hizo el Observatorio de Hablemos por la Educación. Sí, este es un observatorio que realizó la organización Argentinos por la Educación, que nosotros como organización que trabajamos la temática apoyamos junto a otras organizaciones de la Alianza Anti-Bullying Argentina. Lo que viene a hacer es un poco estudiar en base al cuestionario complementario del operativo Aprender del año 2019 en relación a cuestiones que tienen que ver con la convivencia, ¿sí? Y qué percepción tienen esos alumnos y directivos también de esas escuelas con respecto a algunos aspectos. Por ejemplo, la discriminación física, por ejemplo, la agresión física, todo lo que tiene que ver con la agresión en redes sociales. Y bueno, lo que vemos es que un 75% de los chicos del último año de secundaria consideran que han sido víctimas de discriminación o han observado una situación de discriminación por cuestiones físicas. Es un porcentaje muy alto. Es un porcentaje muy alto. Esto no quiere decir que directamente estemos hablando de bullying, pero sí sabemos que es una de las causas, ¿no? Porque el bullying lo que tiene es rechazar o agredir lo diferente. En ese caso, digamos, las causas pueden ser un montón, pueden ser relacionadas a la cuestión física, a la cuestión cultural, a la cuestión del rendimiento académico, al rendimiento deportivo. Pero bueno, son números que nos sirven porque en Argentina lamentablemente carecemos de números que nos ayuden a poder trabajar específicamente la problemática. Bueno, esto es un informe que nos ayuda a empezar a poner el tema sobre la mesa. Y no es solamente el aspecto físico. No, claro, no, porque es rechazar lo distinto y en eso puede ser cómo me comunico, cómo hablo, cómo me visto, cómo me peino. En edades más tempranas... ¿Cómo es la familia? Exactamente, de dónde vengo, claro. Cómo me va en fútbol, en algún idioma, cómo me relaciono también. Lo que vemos es que en niños, en edades más tempranas, el bullying es por características más de lo que se ve y después, más en la adolescencia, son cuestiones como más psicológicas. En esto de te aíslo, no te dejo pertenecer a un grupo, digamos, se complejiza mucho más. Bueno, y hay diferencias en la percepción, que este es un dato no menor por lo que hablábamos, en la percepción que tienen los estudiantes y la que tienen los directivos. Así es, este mismo informe habla que para el 41% más o menos de los directivos de estas escuelas, el problema de la convivencia escolar es un problema menor. Y un 17% lo considera moderado. Entonces ahí hay un llamado de atención muy importante, porque cuando nosotros trabajamos la problemática del bullying, trabajamos sobre el clima escolar. Y uno de los aspectos del clima escolar es el liderazgo, es decir, la punta de la pirámide, son los directivos. Y si vemos que los directivos están considerando que no es un problema, va a ser muy complicado poder tener situaciones que generen o que prevengan estas situaciones de bullying. Por eso para nosotros es muy importante en este caso que el Estado pueda intervenir en relación a los ministerios de educación y que se pueda trabajar con directivas como, por ejemplo, incorporar estas temáticas a la currícula de la carrera docente. Hoy los docentes se forman en cuestiones pedagógicas, pero no se forman en cuestiones de convivencia. Y los datos nos demuestran que un chico que se siente mal en la escuela, que la está pasando mal, no aprende de la misma manera del que no. Entonces, bueno, hay que dejar de separar la cuestión emocional de las habilidades sociales de la cuestión pedagógica o de la cuestión, siempre nos vamos con los informes relacionados a, bueno, cuánto sabemos de matemática y de lengua y nos olvidamos de esta parte que está totalmente relacionado. Estos datos corresponden a la media nacional, digamos, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que se puede analizar de lo que pasa aquí en Santa Fe? Sí, hay un ítem del estudio que lo que hace es preguntarle a los chicos, bueno, ¿cómo consideran o cómo se sienten en su escuela? ¿Cómo consideran que es el clima de esa escuela?
Y Santa Fe está muy cerca de la media nacional. La media nacional nos da que un 34% de los chicos consideran que hay un mal clima, que se sienten mal en la escuela. Y bueno, Santa Fe está en el 32%. Pero bueno, es un 32%, es 3 de cada 10 chicos no la están pasando bien en la escuela y eso tiene que ser un llamado de atención. Bueno, esto cómo se trabaja por ahí es algo conjunto, ¿no? La escuela, el Estado, la casa. Sí, es muy importante lo que decís. Las intervenciones a nivel de problemáticas de violencia tiene que ser sistémica y tenemos que trabajar con todos los actores que componen el problema. Si no solamente, muchas veces nos vamos con la cuestión individual, vamos con el hostigado, con el hostigador, y en realidad hay un contexto que favorece. Entonces tenemos que trabajar con la familia, tenemos que revincular a la escuela con la familia, trabajar las cuestiones de las normativas. Muchas veces las normativas en las instituciones están en un cajón o no se hacen de forma cooperativa, trabajar el tema del liderazgo de los directivos y darle las herramientas a los docentes para que puedan generar aulas donde haya un clima positivo, donde se fomente el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo, que dejemos esa aula donde los chicos se vean la nuca. En un aula donde fomentemos la convivencia y la educación emocional, muy difícilmente, por más de que haya factores personales y familiares, se pueda dar el bullying. Y ni hablar, también empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con el ciberbullying, porque hoy ha complejizado mucho la situación. Pablo, te agradecemos mucho como siempre. Gracias a ustedes. Buenas noches.